El día de hoy vamos a tratar este tema relacionado con la deducción de inversiones, un tema por demás muy interesante en el cual a las empresas les interesa cuál es el monto que puedan deducir ellos en las compras de sus activos fijos. Como les comentaba entonces, se trata de la deducción de inversiones que establece la Ley del Impuesto sobre la Renta en los artículos del 31 al 38 relativo a la deducción de inversiones. Aquí es importante mencionar qué cosa es lo que se consideran inversiones. Para efectos de la Ley del Impuesto sobre la Renta, se consideran inversiones los activos fijos, los gastos diferidos, los cargos diferidos y las erogaciones en periodos preoperativos. Es decir, aquellos activos o propiedades que la empresa compra para la realización de sus actividades. Es muy importante que la adquisición o fabricación de estos bienes tienen siempre como finalidad la utilización de los mismos para el desarrollo de sus actividades y no los adquieren con la idea de enajenarlos en el transcurso normal de sus operaciones. ¿Cómo se deducen? El artículo 31 establece que estos tipos de inversiones se deducen únicamente mediante la aplicación en cada ejercicio fiscal de los porcientos máximos autorizados sobre el monto original de la inversión, con las limitaciones establecidas en algunos casos. Vamos a ver cuál es el caso en el cual se limitan las deducciones en activo fijo. Entonces, algo muy importante que debemos de considerar es que la deducción siempre se va a efectuar en proporción de los meses que se haya utilizado. Es por meses completo, no por año. Entonces aquí debemos de considerar nosotros si en el año el activo fijo del que estamos hablando se adquirió ya cuando haya iniciado el ejercicio, pues no se va a utilizar los 12 meses completos. Esta se va a hacer en proporción. Ejemplo, si yo compré un activo en febrero, febrero ya no es un mes completo, voy a empezar a partir del marzo, por lo tanto en ese año tendría solamente 10 meses de deducción. Comentábamos también que para estos efectos lo vamos a deducir en porcentaje sobre el monto original de la inversión. Al inicio y al final del ejercicio, pues obviamente van a ser meses incompletos, por lo que ya platicamos anteriormente. ¿Qué cosa se considera el monto original de la inversión? De acuerdo con el artículo 31, nos dice que el monto original de la inversión va a comprender el importe que yo estoy pagando por el activo fijo, más los impuestos de traslado, derechos, cuotas, fletes, en fin, todo aquello que yo gaste o invierta para poner mi activo manejable, que ya pueda estar en mis instalaciones y lo pueda yo ocupar. Eso consideramos el monto original de la inversión. Y como comentaba, entonces, ¿cómo lo vamos a deducir? Mediante la aplicación de porcentajes. Entonces, la ley para estos efectos en el artículo 34 establece los porcentajes. Y aquí tenemos algunos ejemplos. En el caso de construcciones, la ley establece que vamos a deducirlo nosotros sobre un 5% anual. Lo que sean monumentos históricos, un 10%. En el caso de ferrocarriles varía, ¿no? Porque ahí tenemos carros, máquinas, durmientes, las vías férreas, en fin. Para mobiliario y equipo es un 10%, 6% en el caso de embarcaciones, entendido esos como son barcos y equipo de navegación. Aviones, hay dos tipos de tasa, 25% para los aviones que se utilicen en la fumigación y 10% para otros. Ese es el caso de los aviones comerciales. Todo lo que no sea para la fumigación, solamente el 10% anual. Para efectos de automóviles, la ley nos permite que deduzcamos 25% de manera anual. Para equipo de cómputo un 30%, y estos son equipos que se utilizan en la fabricación de automóviles o
o en fin, otro tipo de maquinaria, eso sea el 35%. Esos son entre otros, porque puede haber varios tipos de activos fijos. Aquí no se menciona curiosamente lo que se refiere a maquinaria, porque maquinaria está un poco separado. En el caso de maquinaria, el artículo 35 establece que son diversos porcentajes. Aquí tenemos que si la maquinaria se utiliza para producción de energía, es decir, aquí depende a qué se dedique la empresa. Si es 5%, 6% en producción de metal, 7% en papel, 10% en transporte eléctrico, 12% en actividades de minería, 16% en maquinaria de transporte aéreo, motocicletas y bicicletas eléctricas, un 25%. En fin, es una lista muy larga. Aquí solamente yo estoy poniendo algunos ejemplos. En ese artículo nos muestra diversas tasas dependiendo a qué se dedique la empresa. No nos preocupemos si de repente buscamos en ese artículo y no encontramos la actividad a la que se dedica la empresa. Dice la ley que en caso de no especificarla, pues vamos a utilizar un 10%. Entonces esas son las tasas a las cuales nosotros vamos a deducir nuestra inversión. Les comentaba yo al inicio de que hay algunas limitantes, y una de ellas la encontramos en lo que se refiere a la inversión en automóvil. Lo que se refiere a inversión en automóviles, solamente podemos deducir hasta 175,000 pesos del total. Ya no importa cuánto me haya costado el automóvil, solamente hasta 175,000 pesos. Ese es siempre y cuando el automóvil se ocupe sea accionado por gasolina. Pero si es automóvil eléctrico o que además ocupe motor lo que le llaman los automóviles híbridos o eléctricos, esos tienen hasta un monto deducible de hasta 250,000 pesos. Entonces ahí tenemos los distintos porcentajes que ya manejamos y también las limitantes. Bien, esos son entonces los porcentajes y las limitantes. Pero aquí nos surge la ley aquí no es muy clara cuando dice qué se considera un automóvil. Y muchas veces cometemos el error de decir, pues un automóvil es el auto, el que solamente es para 5 pasajeros. Y entonces estas que son más grandes, que son hasta de, creo que 8 pasajeros, ¿qué se considera? La ley tampoco lo dejó muy claro, pero sin embargo reglamentaron esta situación y dice el artículo 3 del reglamento que se considera automóvil aquel vehículo hasta de 10 pasajeros incluyendo el conductor. Por lo tanto, bajo esa premisa, estos dos se consideran automóviles. Muchas veces decimos, es una camioneta. No, ese es un automóvil para efectos de la ley del impuesto sobre la renta. Bien, y bajo ese criterio, estos, aunque sean de 4 o 5 pasajeros, no se consideran automóviles. Estos se consideran camiones de carga y por lo tanto no les aplica la limitante que ya dijimos de 175,000 pesos. Bien, ya para ir concluyendo entonces, esos son los porcentajes, pero sin embargo también la ley nos dice que para poderlo deducir debemos nosotros actualizarlo. ¿Cómo lo vamos a actualizar? Aplicando índices de precio. El artículo 31 nos establece que vamos a determinar nosotros un factor dividiendo el índice del último mes de la primera mitad en el que el bien sido utilizado entre el índice de fecha de adquisición. Y de esa manera nosotros obtenemos un factor que vamos a multiplicar el importe de nuestra deducción y eso es lo que vamos a deducir. Vamos a verlo como un ejercicio. Tenemos el siguiente ejercicio. Se adquirió un edificio en la cantidad de 850,000 pesos con fecha 18 de febrero de 2020. Pretendemos efectuar la deducción en el año de 2020, para lo cual procederíamos de la siguiente manera. Aquí tenemos ya el ejemplo resuelto y vamos a decir, recordemos que ese edificio, construcción, tiene una tasa del 5%. ¿Cuántos meses son?
Si lo compré en febrero, recordemos que febrero no se cuenta, iniciamos a partir de marzo y son 10 meses en los cuales yo lo utilicé durante todo el tiempo que estuvo vigente. Entonces decimos 850,000 pesos por 5% nos da 42,500, pero eso es anual. Lo dividimos entre 12 para obtener la depreciación mensual y lo multiplicamos por los 10 meses que son los únicos que tuvo vigente. Entonces tenemos una deducción de 35,416. Pero esa no es la deducción. Recordemos que la tenemos que actualizar. Entonces determinamos el factor, como comentamos anteriormente, va a ser el mes de julio, que es el último mes de la primera mitad que el bien fue utilizado. Aquí tenemos este cuadrito para ejemplificarlo, entre el índice de fecha de adquisición. Buscamos en nuestra tabla de índice de precios y obtenemos un factor de 1.0058. Multiplicamos entonces nuestra depreciación con nuestro valor obtenido de 35,416 por 1.0058 y nos da un importe actualizado de 35,622, que es el importe al que nosotros debemos de llegar para lo que vamos a deducir. Eso es lo que nosotros podemos deducir en nuestra declaración. Bien, pues de esta manera es importante que nosotros conozcamos las disposiciones que existen en la ley del impuesto sobre la renta para determinar correctamente nuestras deducciones. Recordemos que es una parte con la que nosotros vamos a pagar los impuestos y es muy importante que vayan correctamente determinadas para que en futuro que haya una revisión por parte del SAT, pues no nos encontremos con alguna sorpresa. Y de esta manera vamos a tener nosotros correctamente determinados nuestros impuestos. Muchas gracias por su atención.